Hay momentos en que el mundo te dice claramente quién eres en su opinión y lo que puedes esperar de él. A mí me lo dijo un martes de noviembre, a las 10:15 de la mañana, en una sala de juntas con vista al parque donde yo había trabajado durante 6 años. Rodeado de colegas que miraban la mesa o sus teléfonos porque nadie quería ser la persona que me miraba a mí cuando me dijeron lo que me iban a decir. Lo que me dijeron fue que el proyecto de implementación del sistema bancario que había coordinado durante 17 meses había fallado. Que ese fracaso había generado pérdidas de 18 millones de pesos al cliente y daños a la reputación de la empresa difíciles de cuantificar y que la responsabilidad recaía sobre mí como gerente del proyecto. Que la empresa lamentaba informarme que mi contrato quedaba rescindido con efectos inmediatos. Me entregaron un sobre. Me pidieron que dejara mi computadora en la mesa. La persona de recursos humanos que estaba presente para asegurarse de que el proceso se completara según el protocolo lo dijo con la voz entrenada de quien ha tenido que decir esta clase de cosas antes, amable en el tono, neutral en el contenido, firmemente inapelable en lo que comunica. Puse la computadora sobre la mesa. Era una computadora que llevaba en mis manos todos los días durante 6 años, con la que había coordinado el trabajo de decenas de personas en proyectos que habían salido bien. Ponerla sobre la mesa y saber que no la volvería a abrir fue uno de esos gestos pequeños que contienen una pérdida más grande que el objeto mismo. Gerardo no estaba en la sala. Lo había notado desde que entré. En los 6 años que llevaba en la empresa nunca había visto que alguien fuera despedido sin que su jefe directo estuviera presente. La ausencia de Gerardo era su manera de no tener que mirarme a los ojos mientras pasaba lo que había organizado que pasara. Me entregaron un sobre. Me pidieron que dejara mi computadora en la mesa. Alguien de recursos humanos me acompañó a recoger mis cosas personales de mi escritorio en el tiempo en que todos en la oficina podían verme hacerlo. Fui saludado o ignorado según la valentía de cada persona. Salí por la puerta principal sin que nadie me explicara nada más. Lo que nadie en esa sala sabía era que durante los 6 meses previos a ese martes yo había estado guardando todo. Y lo que yo no sabía todavía, parado con mi caja de cosas personales esperando el ascensor, era cuánto iba a importar eso. Salí a la calle y caminé durante media hora sin ningún destino. No porque necesitara el ejercicio sino porque el cuerpo necesitaba hacer algo con la energía de lo que acababa de pasar y caminar era la única opción que no requería ninguna decisión sobre a dónde ir. Caminé por el parque que se veía desde la sala de juntas donde me habían dicho lo que me habían dicho. Lo había visto desde arriba durante 6 años. Caminarlo ese día era otra perspectiva del mismo espacio. Pensé en el equipo que había dejado en la oficina. En las 34 personas que habían trabajado con la misma dedicación que yo durante 17 meses y cuyos nombres no aparecían en ninguna narrativa de responsabilidad porque nunca aparecen los nombres del equipo en esas narrativas, solo el del gerente. Pensé en que muchos de ellos sabían exactamente lo que había pasado y que ninguno tenía la posición de decirlo sin poner su propio trabajo en riesgo. Pensé en Gerardo, que en ese momento probablemente estaba en su oficina continuando con su día como si nada fuera diferente. Y pensé en el disco duro que llevaba en el bolsillo. Lo que nadie en esa sala sabía era que durante los 6 meses previos a ese martes yo había estado guardando todo. Me llamo Tomás. Tengo 38 años. Soy ingeniero en sistemas con especialización en gestión de proyectos tecnológicos y llevo 14 años en el sector. El proyecto que supuestamente arruiné era la implementación de un sistema de core bancario para uno de los 10 bancos más grandes del país, migración completa de la infraestructura tecnológica de pagos y cuentas. Con un plazo de 17 meses, un equipo de 34 personas y un presupuesto de 82 millones de pesos. Era el proyecto más grande de mi carrera. También era el proyecto que mi jefe, Gerardo, había usado para construir el argumento de que yo era el culpable de una catástrofe que en realidad él había provocado. Para entender lo que pasó necesitas entender quién era Gerardo y cómo funcionaba la empresa donde los dos trabajábamos. Porque lo que hizo no fue el resultado de una traición repentina sino de un sistema que lo hacía posible y que él había aprendido a usar con la eficiencia de quien lleva años practicando. Gerardo tenía 47 años cuando el proyecto comenzó. Era el tipo de directivo que las empresas de consultoría producen cuando las métricas de éxito están mal alineadas con las métricas de calidad real, evaluado por cierre de contratos y retención de clientes.
medido en facturación y en satisfacción superficial del cliente, promovido cada vez que los números de su área eran buenos, aunque los buenos números a veces vinieran del trabajo de personas que él gestionaba sin dar crédito. En sus 9 años en la empresa había tenido proyectos que salían bien y proyectos que salían mal. Los que salían bien los presentaba en juntas de dirección con el protagonismo de quien diseñó la estrategia ganadora. Los que salían mal tenían siempre una narrativa que los explicaba como resultado de condiciones externas, el cliente que cambió los requerimientos, el proveedor que no entregó, el gerente de proyecto que no escaló los problemas a tiempo. Con el tiempo ese mecanismo se había vuelto tan habitual que nadie en la dirección lo cuestionaba. Era simplemente la manera en que Gerardo operaba. Y en la medida en que los resultados globales de su área eran positivos, la dirección no tenía incentivo para mirar más profundo. Gerardo tenía 47 años cuando el proyecto comenzó. Era director de tecnología de Soluciones Integradas, una empresa de consultoría e implementación de sistemas que trabajaba principalmente para el sector financiero. Llevaba 9 años en la empresa, había escalado desde gerente de cuentas hasta director con la combinación de resultados razonables, relaciones cultivadas con la dirección, y una habilidad específica para presentar los éxitos de su equipo como propios y los fracasos como resultado de factores externos o del desempeño de quienes estaban por debajo de él. Esa última habilidad era la más relevante para lo que vendría. Pero en ese momento yo no la nombraba de esa manera porque no había tenido ninguna razón concreta para verla con esa claridad. Yo era el gerente de proyectos más senior del área de Gerardo. Llevaba 6 años en la empresa, 4 de ellos con proyectos que habían cerrado en tiempo y dentro del presupuesto. Tenía buena relación con el equipo técnico, con los clientes y hasta entonces con Gerardo mismo, quien me había evaluado bien en los procesos anuales y quien había sido el que me propuso para liderar el proyecto bancario cuando la licitación nos fue asignada. Eso también era parte del cálculo, entendí después. Proponer a alguien de tu equipo para el proyecto más grande del año es una manera de repartir el riesgo. Si sale bien, el crédito es de quien lo asignó. Si sale mal, la responsabilidad cae sobre quien lo ejecutó. El proyecto bancario comenzó bien, con la energía de algo que tiene recursos adecuados, un equipo sólido, y un cliente que en sus primeras interacciones parecía razonable y comprometido con el proceso. Los primeros meses tienen esa calidad específica de los proyectos grandes cuando van bien, la certeza de que la complejidad es manejable, que el equipo está respondiendo, que el cliente confía en tu capacidad para entregar. Tenía 34 personas en el equipo, distribuidas entre arquitectura de sistemas, desarrollo, pruebas, migración de datos y gestión del cambio organizacional en el lado del cliente. Era el equipo más grande que había liderado. También era el más talentoso en promedio. Varios de ellos llevaban años haciendo exactamente este tipo de trabajo y sabían lo que hacían con una profundidad que hacía que las conversaciones técnicas fueran productivas en lugar de ser ejercicios de traducción entre capas de expertise distintas. Yo llevaba el tablero de seguimiento con las métricas que cualquier proyecto de esa envergadura requiere, avance por fase, presupuesto ejecutado versus planificado, riesgos identificados y su estado de mitigación, ISOs abiertos por criticidad. Lo actualizaba semanalmente y lo compartía con Gerardo en reuniones que eran breves porque el tablero hacía el trabajo de contar la historia del estado del proyecto sin necesidad de muchas palabras adicionales. El proyecto bancario comenzó bien. Los primeros 8 meses fueron exactamente lo que la planeación había establecido, fases de levantamiento y análisis completadas en tiempo. Equipo técnico operando con los estándares que la complejidad del proyecto requería, comunicación fluida con el cliente. Tenía un tablero de seguimiento que Gerardo revisaba en reuniones semanales y que en ese periodo mostraba semáforos verdes en la mayoría de los indicadores. La fricción comenzó en el mes 9. El cliente, el banco, tenía una nueva directora de operaciones que había llegado con una agenda propia sobre cómo debería quedar el sistema al final del proyecto. Algunas de sus solicitudes eran ajustes razonables que podíamos absorber. Otras eran cambios de alcance significativos que estaban fuera del contrato original y que requerían un proceso formal de gestión de cambios, análisis de impacto, estimación de costo adicional, aprobación de ambas partes. Yo implementé el proceso de gestión de cambios para esas solicitudes. Le expliqué al cliente que se podía hacer dentro del alcance contratado y que requería un contrato adicional. Era el procedimiento correcto, era lo que cualquier gerente de proyecto responsable haría.
Y era también la posición que potencialmente tensaba la relación con el cliente porque significaba decirle que no a ciertas cosas o cobrarle más por otras. Gerardo tuvo una reunión con la directora de operaciones del banco sin informarme. Supe de ella de la manera más indirecta posible. La directora de operaciones la mencionó en nuestra siguiente reunión de seguimiento, agradeciéndole a Gerardo la conversación de la semana anterior y diciendo que le había dado mucha confianza sobre la disposición de la empresa para ser flexibles con las necesidades del banco. Flexible. Esa palabra me sonó de una manera que no supe nombrar completamente en ese momento, pero que archivé con una incomodidad específica. En el mundo de la gestión de proyectos, flexible con el alcance sin un proceso formal es la manera más eficiente de comprometer la entrega sin que quede registro de quien comprometió qué. Cuando hablé con Gerardo después de esa reunión de seguimiento le pregunté que había hablado con la directora. Me dijo lo que te conté antes, que había sido una conversación exploratoria para mantener la relación, que nada estaba comprometido formalmente, que yo siguiera con el proceso normal. Lo que no me dijo, y que entendí mucho después, era que la directora de operaciones del banco había entendido esa conversación como una aceptación informal de sus solicitudes de cambio. Que Gerardo, al no cerrar el tema con un no claro y documentado, había creado una expectativa que era imposible de deshacer sin generar una confrontación con el cliente que nadie quería tener. Gerardo tuvo una reunión con la directora de operaciones del banco sin informarme. No sé exactamente qué se dijo en esa reunión porque no estuve presente y porque Gerardo nunca me la mencionó directamente. Lo que sé es lo que pasó después. El cliente comenzó a solicitar los cambios de alcance como si hubieran sido acordados, con una certeza que solo tiene sentido si alguien en nuestra parte les había dicho que esos cambios se harían. Le pregunté a Gerardo. Me dijo que había tenido una conversación exploratoria con el cliente para mantener la relación y que lo que habíamos discutido no comprometía formalmente nada. Que yo siguiera con el proceso de gestión de cambios normal. Seguí. Pero algo había cambiado en la dinámica con el cliente que yo no podía controlar. El banco creía que habíamos acordado cosas que yo no había acordado y que según el contrato no podíamos simplemente entregar sin costo adicional. Esa brecha entre lo que el cliente creía y lo que el contrato decía comenzó a generar tensión en cada reunión de seguimiento. 3 meses después, en el mes 12 del proyecto, Gerardo tuvo otra reunión con el cliente sin informarme. Esta vez no me enteré de pasada en la siguiente reunión de seguimiento. Me enteré porque Gerardo me llamó directamente para contármelo, lo cual en sí mismo me dijo que lo que había acordado era suficientemente significativo como para que no pudiera omitirlo. La llamada fue corta. Me dijo que había tenido una conversación estratégica con la directora de operaciones y con el director de operaciones de su superior, porque el tema había escalado internamente en el banco. Me dijo que había acordado absorber los cambios de alcance sin costo adicional como inversión en la relación comercial. Me dijo que era una decisión estratégica alineada con Dirección General. Le pregunté si tenía la autorización por escrito de Dirección General. Me dijo que había hablado con el director general en persona y que estaba alineado. En ese momento tomé nota de la conversación en mi cuaderno. Fecha, hora, contenido. No como evidencia legal, todavía no pensaba en esos términos, sino como parte de mi hábito de documentar lo que pasaba en el proyecto. Ese hábito que llevaba años practicando y que ese día tomó una dimensión que no había tomado antes. 3 meses después, en el mes 12 del proyecto, Gerardo tuvo otra reunión con el cliente sin informarme. Esta vez el resultado fue más concreto. Cuando vino a contarme lo que había pasado, lo hizo con el tono de alguien que trae buenas noticias. Me dijo que había acordado con el cliente incorporar los cambios de alcance sin costo adicional para mantener la relación comercial y asegurar proyectos futuros. Que era una decisión estratégica que la empresa había tomado. Le pregunté si eso había pasado por la dirección general y si había una autorización documentada. Me dijo que sí, que él había hablado con el director general y que estaba alineado. No busqué esa autorización por escrito. Ese fue mi error. No el único, pero sí el que más peso tuvo en lo que vino después. Confié en que lo que me decía era verdad porque no había tenido razones concretas anteriores para dudar de él. Lo que esos cambios de alcance no acordados formalmente implicaban era un trabajo adicional de varios meses que el equipo tenía que ejecutar sin recursos adicionales ni tiempo adicional. El proyecto absorbió ese trabajo con lo que tenía, que era insuficiente.
El cronograma comenzó a deslizarse. La calidad de las entregas comenzó a verse afectada por la presión de hacer más con lo mismo. El equipo técnico empezó a señalar en los reportes semanales que el alcance había crecido sin que los recursos hubieran crecido de manera correspondiente. Esos reportes los enviaba yo a Gerardo. Siempre. Con fecha y con firma digital que registraba exactamente cuándo los había enviado y qué contenían. Gerardo respondía con ajustes en las prioridades que no resolvían el problema de fondo porque el problema de fondo no era de prioridades sino de capacidad. Pero sus respuestas tenían el tono tranquilizador de alguien que entiende la situación y tiene el control. El mes 16 fue el derrumbe. No porque nadie lo hubiera advertido. Los reportes de riesgo que yo había enviado mensualmente a Gerardo desde el mes 13 decían con precisión creciente que la migración en vivo tenía probabilidades reducidas de éxito si el alcance adicional no era compensado con tiempo y recursos adicionales. El último de esos reportes, enviado 3 semanas antes de la migración, era explícito. Recomendaba posponer la fecha de la migración en vivo por lo menos 6 semanas para completar las pruebas que el alcance adicional requería. Gerardo no pospuso la migración. Me dijo que el cliente no aceptaría una demora y que la empresa necesitaba mostrar que podía cumplir. Ejecutamos la migración en la fecha comprometida. Con un sistema que no había pasado todas las pruebas que debería haber pasado. Con equipos que habían estado trabajando 12 y 14 horas diarias durante semanas intentando absorber trabajo de 6 meses en 3. Con la certeza que todos en el equipo técnico compartíamos aunque nadie la dijera en voz alta en ese punto, de que había escenarios posibles en que las cosas no saldrían bien. Los escenarios posibles se materializaron. El mes 16 fue el derrumbe. La migración en vivo, que era el momento crítico del proyecto, el punto en que el sistema antiguo del banco debía dar paso al nuevo con continuidad total del servicio, fue una catástrofe. Hubo interrupciones en el servicio de pagos durante más de 6 horas, que en un banco del tamaño del cliente representaba un volumen de transacciones fallidas y un daño a clientes finales que el banco tuvo que compensar. Hubo errores en la migración de datos de algunas cuentas que tardaron días adicionales en corregirse. El director de operaciones del banco, no la directora que había generado los cambios de alcance sino su superior, llamó a Gerardo y al director general de soluciones integradas el mismo día de la falla. Yo no estaba en esa llamada. Supe de ella porque Gerardo me llamó al terminar para pedirme que le enviara un reporte detallado del estado del proyecto con el historial completo de decisiones y eventos. Le envié exactamente lo que me pidió. Un reporte de 28 páginas con el historial completo del proyecto, los cambios de alcance no formalizados, los reportes de riesgo que había enviado mensualmente, los correos en que había documentado las discrepancias entre lo que el cliente creía que habíamos acordado y lo que el contrato establecía. Las minutas de las reuniones de seguimiento en que había señalado que los recursos eran insuficientes para el alcance real. Era un reporte que contaba la historia completa, incluyendo las partes que Gerardo no quería que contara. Lo que Gerardo hizo con ese reporte lo supe semanas después, a través de una conversación con alguien del equipo técnico con quien mantenía contacto y que me contó lo que había circulado internamente después de mi salida. Lo que circuló internamente no era el reporte de 28 páginas que yo había enviado. Era una versión de 12 páginas que tenía el mismo encabezado y el mismo formato pero un contenido sustancialmente diferente. La versión de 12 páginas documentaba los problemas del proyecto con precisión. Lo que no documentaba era su origen. La persona del equipo que me contó esto me dijo algo más, que en la presentación que Gerardo había hecho ante la dirección general. Había descrito los problemas del proyecto como resultado de una gestión deficiente de los cambios del cliente por parte del gerente de proyecto. Que había usado frases como falta de escalamiento oportuno y gestión reactiva en lugar de proactiva. Que había presentado los reportes de riesgo que yo había enviado no como evidencia de que había señalado los problemas sino como evidencia de que los había identificado tarde. Era el mismo material, leído con una lente que invirtió completamente su significado. Lo que Gerardo hizo con ese reporte lo supe semanas después, cuando ya era demasiado tarde para cambiar lo que había pasado con él, lo usó como base para construir una narrativa diferente. Seleccionó las partes que documentaban los problemas del proyecto y eliminó o minimizó las partes que documentaban quién había tomado las decisiones que generaron esos problemas.
Presentó ante la dirección general y ante el cliente una versión del reporte que mostraba a un gerente de proyecto que había perdido el control de su proyecto, que no había escalado los problemas a tiempo, que había gestionado mal los cambios del cliente. No lo llamó traición. Lo llamó análisis de causa raíz. El día de la junta en que me lo comunicaron yo no tenía todavía la imagen completa de lo que había pasado. Solo tenía la certeza de que lo que me estaban diciendo no correspondía a lo que yo había vivido, y la conciencia de que en ese momento, en esa sala, no había ningún argumento que yo pudiera hacer que cambiara lo que ya estaba decidido. Lo que sí tenía, y que no mencioné en ningún momento de esa reunión, eran 6 meses de archivo digital personal que había estado construyendo desde el momento en que el proyecto comenzó a deteriorarse y que había guardado fuera de los servidores de la empresa. No porque hubiera anticipado exactamente esto, sino porque soy el tipo de persona que guarda las cosas. Que cuando algo no está bien, el instinto no es confrontar inmediatamente sino entender primero. Y entender requiere tener los materiales para entender. Salí de la empresa ese martes de noviembre con mi caja de cosas personales, con el sobre de la rescisión y con un disco duro externo en el bolsillo interior de mi saco que contenía 6 meses de correos exportados. Capturas de pantalla de conversaciones en el sistema de gestión de proyectos, versiones exportadas del tablero de seguimiento con sus fechas de modificación, y las minutas de todas las reuniones que yo había documentado durante el proyecto. Ese disco duro valió más que todo lo demás que saqué de ese edificio. Las semanas que siguieron al despido fueron las más difíciles de las que recuerdo. No en el sentido de dificultades objetivas insuperables, porque como dije tenía recursos para el periodo de transición y tenía un perfil profesional que seguía teniendo valor en el mercado. Sino en el sentido específico de la dificultad de navegar un mundo profesional donde la narrativa sobre ti no está en tu control. El sector de consultoría tecnológica es un ecosistema pequeño y con memoria. Las personas que contratan se conocen entre sí. Los reclutadores tienen sus redes. Las referencias formales son solo una parte de la información que circula cuando alguien evalúa a un candidato. Hay otra parte que circula de manera más informal, conversaciones en eventos, comentarios en respuesta a preguntas indirectas, el silencio significativo de quien sabe algo pero no puede decirlo directamente. En las primeras semanas después del despido noté cambios en respuestas que antes habría recibido de manera diferente. Mensajes que tardaban más de lo normal. Conversaciones que se cerraban con la promesa de un seguimiento que no llegaba. Una entrevista de trabajo en que el entrevistador preguntó sobre el proyecto bancario con el nivel de detalle de quien ya tiene información previa y quiere ver si tu versión coincide con la que recibió. En esa entrevista di mi versión con la mayor claridad posible. No conseguí el trabajo. No sé si fue por eso o por otra razón. Pero la pregunta específica sobre ese proyecto, con ese nivel de detalle, no era coincidencia. Gerardo había llegado antes que yo a esas conversaciones. Las semanas que siguieron al despido fueron las más difíciles de las que recuerdo. No por la dificultad económica, que era manejable porque tenía ahorros y el mercado para perfiles como el mío era activo. Sino por algo más difícil de nombrar, la sensación de que la narrativa de lo que había pasado existía en el mundo con mi nombre puesto de una manera que no era verdad y que yo no podía controlar. En el mundo de la consultoría tecnológica, que es un mundo relativamente pequeño en términos de redes profesionales, la historia de un gerente de proyecto que había dejado caer un proyecto bancario de esa magnitud viajaba. No de manera explícita, no con mi nombre en titulares. Pero en las conversaciones de referencia que los reclutadores hacían cuando evaluaban candidatos, en los comentarios que circulaban en los eventos del sector, en la manera en que algunas personas que me conocían dejaban de responder mensajes, la narrativa que Gerardo había construido hacía daño de maneras que yo podía sentir aunque no siempre pudiera rastrear directamente. Busqué trabajo. Lo encontré, no con la velocidad que habría tenido sin la sombra del proyecto bancario pero sí en un plazo razonable. Me contrató una empresa más pequeña donde el proyecto que me asignaron salió bien, el siguiente también, y donde mi desempeño real comenzó a construir una reputación alternativa a la que Gerardo había fabricado. Pero también hice algo más en ese periodo. Organicé lo que tenía con el rigor de alguien que ha tenido tiempo de salir del caos emocional inicial y que puede ahora ver los materiales con la claridad de quien construye un argumento. El disco duro tenía casi 4 GB de información.
Correos exportados en formato que preservaba los metadatos originales, incluyendo las fechas de envío y recepción verificables. Capturas de pantalla del sistema de gestión de proyectos que habíamos usado durante todo el proyecto, con las fechas de creación de cada entrada. Versiones exportadas del tablero de seguimiento con los timestamps de cada actualización. Las minutas de las 84 reuniones que yo había documentado. Que era prácticamente todas las reuniones del proyecto porque era mi hábito de trabajo hacer las minutas y distribuirlas por correo dentro de las 24 horas. Lo que significaba que existían tanto en los archivos de mi computadora como en el historial de correos de los participantes. Y el reporte de 28 páginas que le había enviado a Gerardo, el que él había usado como materia prima para construir la versión editada que había presentado a la dirección. Tenía los dos documentos, el mío y el suyo. Puestos lado a lado era posible ver exactamente qué había eliminado y qué implicaba cada eliminación. Lo que eliminó no era trivial. Eliminó todos los correos que yo le había enviado documentando el origen de los cambios de alcance. Eliminó las minutas de las reuniones en que él había estado presente cuando yo señalaba las discrepancias con el cliente. Eliminó el análisis de riesgo que yo había enviado en el mes 12 advirtiendo que la migración en vivo tenía probabilidades bajas de éxito dado el alcance adicional no compensado con recursos adicionales. Lo que dejó fue el esqueleto de problemas sin la historia de por qué existían esos problemas. Un proyecto con fallas sin la cadena de causas que las explicaba. Un gerente de proyecto mencionado como responsable sin el contexto de las decisiones sobre las cuales no había tenido autoridad. Pasé una semana leyendo y organizando todo eso. Construí una línea de tiempo cronológica que conectaba cada evento del proyecto con la documentación que lo respaldaba. Cuando terminé tenía 147 páginas de análisis, evidencia y contexto. Organicé lo que tenía. Durante el primer mes después del despido no toqué el disco duro. Necesitaba tiempo para salir del estado emocional agudo antes de poder ver los materiales con la claridad que requerían. Cuando ese estado se calmó, lo suficiente para poder leer sin que la ira interfiriera con el análisis, me senté con el archivo y pasé una semana completa, en las noches y los fines de semana, revisando todo lo que tenía. Lo que tenía era más sólido de lo que recordaba haber guardado. Tenía los correos que Gerardo me había enviado describiendo las decisiones sobre los cambios de alcance, con sus fechas. Tenía los correos que yo le había enviado documentando los riesgos que esas decisiones generaban, también con sus fechas. Tenía las minutas de las reuniones con el cliente en que yo había señalado las discrepancias de alcance y en que Gerardo había estado presente. Tenía el reporte completo de 28 páginas que yo le había enviado, el original, con todo lo que la versión que él presentó a la dirección había eliminado. Tenía, en resumen, la historia completa. Con fechas verificables. Con la firma digital de los correos que establecía quién había escrito qué y cuándo. Lo que no tenía todavía era un plan. Sabía que la historia existía. Sabía que podía demostrarse. Pero demostrarla ante quién, en qué momento, y con qué propósito, eran preguntas que requerían más pensamiento del que podía hacer mientras simultáneamente reconstruía mi vida profesional. Consulté con un abogado especialista en derecho laboral que me había recomendado un amigo. La primera vez que fui a su oficina no llevé nada salvo el sobre de la rescisión y un resumen escrito de 3 páginas que había preparado para tener claro en mi cabeza lo que iba a contar antes de contarlo. Mauricio tenía 45 años, oficina pequeña en una zona de la ciudad que era práctica más que exclusiva. Y la manera de escuchar de alguien que ha aprendido que las personas que llegan a verlo necesitan ser escuchadas antes de ser aconsejadas. Me dejó hablar durante casi una hora antes de hacerme la primera pregunta. Su primera pregunta fue, ¿tiene documentación? Le dije que tenía un disco duro externo con 6 meses de correos y materiales del proyecto. Me miró durante un segundo. Y luego me preguntó si podíamos vernos de nuevo la semana siguiente con ese disco duro. Nos vimos la semana siguiente. Pasamos otras 3 horas revisando lo que tenía. Mauricio tomaba notas con la velocidad de alguien que procesa información en tiempo real y que ya está construyendo el argumento legal mientras escucha. Al final me dijo algo que me importó escuchar, que en los 12 años que llevaba trabajando en casos laborales, la documentación que yo le estaba mostrando era más completa de lo que tenía el 90% de sus clientes cuando llegaban a verlo.
Que la mayoría de las personas que creían tener evidencia de algo tenían memorias, impresiones, conversaciones que recordaban pero no podían verificar. Que lo que yo tenía era diferente. Consulté con un abogado especialista en derecho laboral que me había recomendado un amigo. Se llamaba Mauricio. En nuestra primera reunión le presenté un resumen de la situación y le mostré los materiales principales. Me dijo que lo que tenía era suficiente para explorar una demanda por despido injustificado con daño a la reputación. Pero que ese tipo de proceso era largo y que el resultado dependía en parte de qué tan dispuesto estaría el empleador a negociar una vez que viera la evidencia. Me explicó también algo que fue importante para entender mis opciones, que había una diferencia entre lo que yo podía hacer legalmente y lo que podía hacer estratégicamente. Que el proceso legal era una opción pero que no era la única, y que dependiendo de cómo se desarrollara la situación podría haber momentos en que otro tipo de acción fuera más efectiva en términos del resultado que yo quería. Le pregunté qué resultado quería. Me tomó un tiempo responder porque era una pregunta más compleja de lo que parecía, y Mauricio tuvo la inteligencia de no apresurarse a llenar el silencio mientras yo pensaba. Lo que tenía claro desde el principio era lo que no quería. No quería volver a trabajar en soluciones integradas. Esa puerta estaba cerrada de maneras que iban más allá de lo legal. No quería tampoco entrar en un proceso judicial largo que me tuviera revisando documentos y asistiendo a reuniones de litigio durante años mientras mi carrera necesitaba seguir avanzando. Eso era lo que no quería. Lo que sí quería era más difícil de articular porque tenía capas. Quería que las personas que me habían contratado en ese trabajo, que me habían dado el proyecto más grande que había tenido, que habían confiado en mi capacidad y que me habían sacado por la puerta de atrás con una caja de cosas personales, supieran que la historia que Gerardo les había contado no era la historia completa. No porque necesitara su reconocimiento, sino porque ellos también habían sido engañados y me parecía que tenían derecho a saberlo. Quería que existiera en algún lugar un registro de lo que realmente había pasado. Que cuando alguien preguntara sobre el proyecto bancario hubiera algo más que la versión de Gerardo disponible. Y quería, aunque me costara más admitirlo porque parecía lo más personal y lo más cercano a la venganza, que Gerardo no siguiera avanzando sobre la base de lo que había hecho. Que si la empresa decidía darle más poder, lo hiciera sabiendo exactamente lo que estaba eligiendo. Le pregunté qué resultado quería. Me tomó un tiempo responder porque era una pregunta más compleja de lo que parecía. Lo que no quería era dinero, o no principalmente. Lo que quería era que la narrativa falsa dejara de existir sin contestación. Que las personas que en el mundo del sector creían que yo había arruinado un proyecto porque era incompetente tuvieran acceso a la versión real. Y que Gerardo no pudiera seguir construyendo su carrera sobre una mentira que me había costado la mía. Ese último punto era el que más tiempo me tomó admitir que lo quería, porque sonaba a venganza y yo no me sentía cómodo con esa palabra. Pero Mauricio me dijo algo que me ayudó a encuadrarlo de otra manera, que lo que yo describía no era venganza sino corrección. Que la narrativa falsa había tenido consecuencias reales en mi vida y que querer que esa narrativa fuera corregida no era un impulso bajo. Era el impulso básico de quien cree que la verdad importa. Le dije que sí, que eso era lo que quería. Mauricio me dijo que esperara. Que el momento correcto para usar lo que tenía no había llegado todavía. Que los momentos correctos para ese tipo de evidencia eran los momentos en que hubiera un contexto en que el impacto fuera máximo, y que ese contexto tendría que presentarse solo. 16 meses después de mi despido, se presentó. Soluciones Integradas había ido bien en ese periodo, lo cual era fácil de monitorear porque era empresa pública y sus resultados se reportaban trimestralmente. El proyecto bancario había sido absorbido como un tropiezo superado, el cliente habían firmado un contrato de mantenimiento que indicaba que la relación había sobrevivido. Y la empresa había cerrado otros proyectos importantes que compensaban lo que el fracaso había costado. Y Gerardo había seguido ascendiendo. Lo supe por la red de contactos que mantenía en el sector. Gerardo estaba siendo considerado para la vicepresidencia de tecnología, que era la posición inmediatamente por encima de la dirección que ya ocupaba y que en esa empresa representaba el nivel de liderazgo justo por debajo del CEO. Era la culminación de una carrera construida en parte sobre la narrativa de que había manejado bien la crisis del proyecto bancario. Mauricio me llamó cuando supo. Me dijo, llegó el momento.
Lo que construimos en las 3 semanas que siguieron a esa llamada fue un paquete que Mauricio llamó informe de contexto. No una demanda, no todavía. Sino un documento que presentaba, en orden cronológico y con toda la evidencia adjunta, la historia real del proyecto bancario. Las decisiones de Gerardo no autorizadas. Los correos que yo le había enviado documentando los riesgos. El reporte original de 28 páginas versus la versión editada que había presentado a la dirección. Una comparación detallada de los dos documentos que mostraba exactamente qué había sido eliminado y que implicaba lo que se había eliminado. El informe concluía con una sección legal que Mauricio había preparado, que describía el daño documentado a mi carrera como resultado de la narrativa falsa y que señalaba las vías legales disponibles en caso de que la empresa eligiera no actuar sobre la información que estaba recibiendo. Enviamos el informe a 3 personas, al director general de Soluciones Integradas, al presidente del Consejo de Administración y al director de Recursos Humanos. No lo enviamos como amenaza. Lo enviamos como lo que era, información que la empresa necesitaba tener antes de tomar una decisión de ascenso. Porque esa decisión se estaba tomando sobre la base de una narrativa que la información que adjuntábamos demostraba que era falsa. Mauricio me preparó para 2 escenarios posibles, que la empresa respondiera abiertamente, con interés en entender la situación, o que respondiera a la defensiva. Protegiendo a Gerardo como protegen las organizaciones a sus figuras de poder cuando sienten que la institución está siendo atacada. Me dijo que el segundo escenario era más probable en el corto plazo, pero que si sucedía teníamos opciones legales que ejercer. Lo que sucedió fue un tercer escenario que ninguno de los dos había anticipado completamente. El director general de Soluciones Integradas me llamó personalmente 4 días después de que envié el informe. Era un lunes por la mañana. Estaba en mi oficina de la empresa nueva revisando el avance de un proyecto cuando el número apareció en la pantalla. Lo reconocí de inmediato porque era el mismo número desde el que había recibido llamadas durante los años en que trabajé en Soluciones Integradas. Dudé un momento antes de contestar. No por miedo sino porque necesité un segundo para asegurarme de que estaba en el estado mental correcto para esa conversación. Mauricio me había preparado para la posibilidad de que me llamaran, me había dado indicaciones claras sobre qué decir y qué no decir en cualquier contacto directo antes de que hubiera un marco legal formal. Y sobre todo me había dicho que mantuviera la calma. Contesté. El director general empezó diciendo mi nombre. Luego dijo que me llamaba en relación al informe que habíamos enviado. Que lo había leído. Que quería hablar. Le dije que podíamos hablar y que también lo haría a través de mi abogado para cualquier tema formal. Me dijo que entendía, que eso era completamente razonable, y que en esta llamada no quería hablar de temas formales todavía. Que quería hablar como persona a persona antes de que los procesos formales tomaran el control de la conversación, porque esos procesos son lo que son y una vez que los activas son difíciles de detener. Lo escuché. Le di ese espacio porque Mauricio me había dicho que escuchar nunca compromete y que hablar sí puede comprometer, así que escuché mucho más de lo que hablé. Lo que el director general dijo en esa llamada fue que lo que el informe documentaba era más grave de lo que había anticipado cuando lo recibió. Que había esperado encontrar una situación de responsabilidad compartida, la clase de grises que existen en cualquier proyecto complejo. Lo que encontró era diferente. El director general de Soluciones Integradas me llamó personalmente 4 días después de que envié el informe. No a través de un intermediario, no por correo. Me llamó al teléfono que Mauricio había incluido como contacto. La conversación duró 45 minutos. No voy a reproducirla en detalle porque fue una conversación privada y porque algunos de sus elementos son parte de un acuerdo que firmé. Lo que sí puedo decir es su estructura general. El director general me dijo que había leído el informe, que lo había revisado con el presidente del consejo y con el director de recursos humanos. Que habían verificado de manera independiente algunos de los elementos documentados en él, y que lo que habían encontrado era consistente con lo que el informe describía. Me dijo que la empresa estaba en proceso de revisar la situación internamente. Que el ascenso de Gerardo estaba suspendido mientras duraba esa revisión. Y que querían explorar si había una manera de llegar a una resolución que fuera justa para mí y que al mismo tiempo manejara la situación con la discreción que la empresa necesitaba dado el impacto potencial en su operación y en sus clientes. Le dije que estaba disponible para esa conversación y que mi abogado participaría en ella.
Las negociaciones que siguieron tomaron 6 semanas y tuvieron los altibajos que tienen las negociaciones cuando una de las partes tiene más que perder en términos de reputación institucional que en términos directos de dinero. Y cuando la otra parte tiene más claridad sobre los hechos que la empresa hubiera querido que tuviera. Hubo una reunión en la tercera semana, en que los abogados de Soluciones Integradas presentaron una posición que básicamente argumentaba que la documentación que yo tenía mostraba problemas de gestión compartida pero no establecía responsabilidad individual de Gerardo de manera suficiente para justificar el daño a la reputación que yo reclamaba. Mauricio desmontó ese argumento en 40 minutos con los correos específicos en que Gerardo había autorizado verbalmente los cambios de alcance y en que yo había documentado esa autorización en tiempo real. Hubo otra reunión, en la quinta semana, en que la empresa hizo una propuesta que era razonable en términos económicos pero que no incluía la rectificación formal de la narrativa sobre mi despido. Le dije a Mauricio que sin esa rectificación no había acuerdo. Que el dinero era parte de lo que necesitaba pero que la carta era lo que más me importaba. Mauricio llevó esa posición a la siguiente reunión. La empresa tardó 2 días en responder. Cuando respondió, la carta estaba incluida. Las negociaciones que siguieron tomaron 6 semanas. Fueron conducidas por los abogados de las dos partes, con mi participación en las decisiones principales pero sin que yo tuviera que estar presente en cada reunión. Hubo momentos de tensión, momentos en que la posición de la empresa parecía más interesada en protegerse a sí misma que en reconocer el daño que se me había hecho. Y momentos en que el peso de la evidencia que teníamos movía las cosas hacia un lugar más justo. El acuerdo que firmamos al final de esas 6 semanas incluye elementos que son confidenciales y que no puedo describir en detalle. Lo que sí puedo decir, porque no es parte de las cláusulas de confidencialidad, es lo que no incluye que Gerardo siga en la empresa en el cargo que tenía. La revisión interna tuvo sus propias consecuencias que fueron manejadas por la empresa de manera independiente al acuerdo conmigo. Lo que sí incluye, y que era lo más importante para mí, es una carta de la empresa que rectifica formalmente la narrativa sobre mi salida. Una carta que existe en mi expediente profesional, disponible para referencias, que establece que mi desvinculación de Soluciones Integradas no fue resultado de desempeño deficiente. Esa carta me ha importado más que cualquier otra cosa que salió de ese proceso. Hoy trabajo como director de proyectos en una empresa de tecnología financiera que opera en un segmento del mercado diferente al de Soluciones Integradas y con una cultura interna que trata la documentación de proyectos como parte del trabajo real, no como burocracia que se hace para las auditorías y que después nadie usa. En los 2 años que llevo aquí hemos cerrado 3 proyectos importantes. Ninguno ha tenido una falla de la magnitud del proyecto bancario. Eso no es solo resultado de mejor gestión de mi parte, aunque algo de eso hay. Es también resultado de trabajar en un ambiente donde cuando un director toma una decisión que afecta a un proyecto, lo hace en una reunión con registro, con la persona que gestiona ese proyecto presente, con el análisis de impacto sobre la mesa, donde los cambios de alcance tienen un proceso que no puede saltarse aunque el cliente presione y aunque la relación comercial esté en juego. Esa cultura no se construye sola. La construyen las personas que están en los cargos de liderazgo y que entienden que la transparencia en la gestión no es un costo sino una protección, tanto para la empresa como para las personas que trabajan en ella. El director general de esta empresa lo entiende. Eso es lo que buscaba cuando estaba evaluando dónde quería trabajar después de todo lo que había pasado. No el salario más alto ni el proyecto más glamoroso. La cultura correcta. La encontré. Hoy trabajo como director de proyectos en una empresa de tecnología financiera donde el proyecto más grande que tengo bajo responsabilidad tiene 40 personas en el equipo y un plazo de 2 años. El tablero de seguimiento tiene más métricas que cualquier tablero que haya manejado antes. Cada decisión significativa queda documentada con fecha, participantes y racional. Cada cambio de alcance pasa por el proceso formal antes de que se comprometa nada con el cliente. No lo hago por paranoia. Lo hago porque aprendí, de la manera más cara posible, que los proyectos tecnológicos son organismos complejos donde las cosas que no se documentan son las que cuando fallan no tienen historia verificable. Que en ese vacío de historia verificable, cualquier narrativa puede instalarse. Hay algo que quiero decir sobre Gerardo antes de cerrar, porque sería demasiado fácil terminar esta historia con él como el villano unidimensional que merece todo lo que le pasó y ya.
Y la realidad es siempre más complicada que eso. Gerardo no salió de soluciones integradas de la manera en que yo salí. No salió con una caja de cosas personales acompañado por alguien de recursos humanos mientras sus colegas miraban para otro lado. Lo que pasó con él fue un proceso más gradual y más institucional que el despido abrupto que yo recibí, que es quizás la diferencia más irónicamente clara entre cómo se tratan esas situaciones según el nivel jerárquico. Lo que sé, por personas del sector que mantienen contacto con lo que pasó en la empresa, es que el ascenso que había estado por suceder no sucedió. Que hubo una reorganización del área de tecnología a los pocos meses de las negociaciones. Que Gerardo salió de la empresa en ese proceso de reorganización con un acuerdo de salida que no es el tipo de acuerdo que le dan a alguien cuyo trabajo ha sido impecable. No lo celebro. No en el sentido de que me alegre del daño que le haya tocado. Pero tampoco lo lamento de la manera en que lamentaría que algo malo le pasara a alguien que no ha hecho lo que hizo. Lo que me importa más que lo que le pasó a él es lo que aprendí sobre el tipo de sistemas que hacen posible lo que hizo. Los sistemas que premian la capacidad de presentar bien más que la capacidad de hacer bien. Que miden resultados de corto plazo sin trazar su origen. Que no tienen mecanismos para verificar que la narrativa que los líderes presentan sobre sus equipos corresponde a la realidad de lo que los equipos vivieron. Esos sistemas producen personas como Gerardo porque les dan las condiciones para operar sin consecuencias. La documentación que yo tenía fue lo que rompió esa cadena en ese caso específico. Pero la cadena existe en muchos otros lugares donde nadie tiene documentación. Hay algo que quiero decir sobre Gerardo antes de cerrar, porque sería demasiado fácil terminar esta historia con él como el villano unidimensional que merece todo lo que le pasó y ya. Gerardo era bueno en muchas cosas. Era bueno cerrando negocios. Era bueno construyendo relaciones con clientes. Era bueno en las presentaciones en que había que inspirar confianza. Esas habilidades eran reales y tenían valor real para la empresa. Lo que no era bueno era absorber el costo de los errores. Cuando el proyecto comenzó a salirse de lo planeado por las decisiones que él había tomado, el mecanismo que se activó no fue el de quien dice cometí un error y necesito corregirlo. Fue el de quien busca dónde depositar ese error para que no aterrice sobre él. Y el lugar más accesible donde depositar ese error era la persona formalmente responsable de la ejecución del proyecto. Ese mecanismo no es raro. Es más común de lo que quisiéramos que fuera. Existe en organizaciones de todos los tamaños y en personas de todos los niveles. Lo que varía es si hay o no hay registro de lo que realmente pasó. Cuando hay registro, el mecanismo tiene límites. Cuando no hay registro, no los tiene. Yo tenía registro. Por hábito, por instinto, por la suerte de ser el tipo de persona que guarda los correos importantes y hace copias de las minutas. No por estrategia anticipada sino por una manera de trabajar que con el tiempo se había convertido en mi manera de entender los proyectos, que la historia de un proyecto es tan importante como su estado actual. Porque cuando algo falla la historia es lo único que permite entender por qué y a partir de qué momento. Eso que aprendí a hacer en proyectos me salvó cuando el proyecto más grande de mi carrera se convirtió en el momento más difícil de ella. Si estás en un trabajo donde tienes responsabilidades sobre proyectos o procesos importantes, y especialmente si estás en un ambiente donde las decisiones se toman de manera informal o verbal con frecuencia. Te digo lo que aprendí, guarda los correos. Documenta las reuniones. Cuando alguien te diga verbalmente que tomó una decisión importante, mándale un correo con el resumen de lo que entendiste que decidió y pídele que confirme. No porque desconfíes de las personas con quienes trabajas, sino porque los proyectos fallan y cuando fallan, sin registro, quien pagó los costos no siempre es quien tomó las decisiones que los generaron. La documentación no es burocracia. Es la diferencia entre tener tu propia versión y poder demostrarla. Yo pude demostrarla. Y eso cambió todo.